Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. La formación permanente es una exigencia que nace y se desarrolla a partir de la recepción del sacramento del orden, con el cual el sacerdote no es solamente consagrado por el Padre, enviado por el Hijo, sino también animado por el Espíritu Santo. Es una exigencia que surge de la vida en fidelidad al don que hemos recibido. Como lo dice Timoteo, reaviva el don de Dios que está en ti. La transformación del mundo pues conlleva a que quienes hemos asumido este compromiso, esta vocación, estemos debidamente preparados. Primero, para no perder la propia identidad, pero también para responder a las necesidades del mundo a través de una nueva evangelización. Hoy el sacerdote debe tener una formación, no solo espiritual, sino integral, donde también se convoca lo humano, lo intelectual y lo pastoral, para alcanzar el fin de nuestra vocación, que no es otro que el servicio a Dios y el servicio de nuestro pueblo. Esta noche, en su primera parte, hemos querido invitar al Padre Hernando Zuluaga Suárez, sacerdote de nuestra diócesis de Pereira. Él es párroco de uno de las comunidades de nuestros corregimientos de Pereira, corregimiento de Arabia, profesor de teología en algunas instituciones diocesanas. Este año, hace unos pocos días, terminó su doctorado en teología por la Universidad Pontificia Bolivariana. En su primera parte hemos querido llamar este conversatorio Consagrados y Enviados. Padre Hernando, buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, Padre Francisco, un saludo cordial a todos los televidentes. Hoy la formación permanente es fundamental en cualquier saber humano, y cuanto más quienes tenemos esta vocación, que es un don, pero que también debemos reavivar permanentemente. Correcto, Padre Francisco. Es una necesidad de nuestra cultura actual, la formación permanente en todas las disciplinas del saber humano, y obviamente en los aspectos teológicos y pastorales de cara al siglo XXI y a las nuevas realidades que presenta el mundo y a las nuevas exigencias que se presentan para comunicar debidamente el Evangelio. A veces hay un peligro, Padre Hernando, y es como ese dualismo que a veces se puede crear entre espiritualidad y ministerio, que definitivamente a veces es el origen de algunas crisis que pueden surgir al interior nuestro, sobre todo en eso que nosotros llamamos la identidad del sacerdote. Yo diría que la espiritualidad es el alma de nuestro ministerio, en este caso sacerdotal. La espiritualidad es el alma de la vida del bautizado. Por lo tanto, tiene que haber una gran sinergia entre ese ámbito contemplativo, oracional, de encuentro personal con Jesucristo, y luego la praxis cotidiana o apostólica de ese ministerio. Podemos resumirlo en unas palabras muy sencillas. Si somos llenados del amor de Dios, del amor de Jesucristo, vamos a comunicar ese amor en el lugar donde nos encontramos. La escuela, la familia, el mundo social, en las distintas relaciones que sostiene el ministro a lo largo de su vida cotidiana. Hoy hay una preocupación muy grande para la formación del sacerdote, y es ese desarrollo de una personalidad humana madura,
el estar preparado intelectualmente en las ciencias teológicas, no solamente las relacionadas con el ministerio, sino con diferentes enfoques donde nosotros estamos llamados como a hacer luz y a iluminar diferentes acontecimientos de la vida. ¿De qué otra manera, Padre, podemos ser eficaces en esta función de ser testigos en la fe, tanto santos como sabios? Es muy importante esa apreciación. Se sitúa en el marco del diálogo entre la fe y la cultura. Estamos llamados a ser íconos del amor de Dios, es decir, manifestación de la bondad de Cristo en los distintos escenarios que el Señor nos plantea, en los distintos ámbitos de la existencia. El conocimiento es fundamental, interdisciplinario, para sostener ese diálogo entre fe y relaciones culturales, pero sobre todo es de destacar el espíritu de relación directa con el Señor, el espíritu orante y contemplativo en un mundo que está muy marcado por el pragmatismo, por una serie de circunstancias que pueden despersonalizar al ser humano. Por lo tanto, tenemos una riqueza y es el hallazgo del amor sobreabundante del Señor en nuestra vida, que personaliza al orante y a quien se encuentra con él. Es indudable, Padre Hernando, que nosotros recibimos una formación amplia y profunda durante esos 8 años en filosofía, en la teología, en todo el saber antropológico. Usted acaba de terminar un doctorado en teología desde la Universidad Pontificia Bolivariana. Toda una formación en ese nuevo conocimiento y amplio como espectro de la teología misma. A veces las personas del común dicen, pero si el sacerdote ya terminó sus estudios, ¿por qué debe seguirse formando en algunas áreas? Es necesario actualización del planteamiento del Evangelio en las condiciones contextuales del siglo XXI. Es decir, es una palabra única, eterna, transmitida por la Iglesia desde hace 2000 años, 20 siglos, pero que tiene hoy unos receptores con unas características específicas y novedosas. Por ejemplo, el diálogo con los medios modernos de la comunicación social, el diálogo con el entorno digital de nuestra cultura y el entorno geopolítico en el que nos hallamos, los distintos escenarios culturales, científicos, técnicos, obligan necesariamente a que nos dispongamos a escuchar primero que todo al mundo. ¿Qué piensa la gente de nuestro siglo? ¿Cómo está viviendo? ¿Y de qué forma nosotros podemos, a partir de ese diálogo constructivo de la fe, aportar desde los principios del humanismo cristiano? Y esto es muy notorio en la Iglesia del siglo XXI. Los procesos de construcción de los procesos de paz, los aportes en el campo bioético, los aportes, por ejemplo, en el mundo de la cultura, que son tan necesarios para la toma sana de decisiones y para la búsqueda del bien integral del ser humano, el desarrollo humano integral. Ese ser humano siempre tiene sed de eternidad, nos decía Unamuno. Somos sedientos de Dios y esa sed está acompañada con esa necesidad de Dios. Esta semana en ese retiro de Cuaresma que usted ya bien nos dirigía a los sacerdotes de la diócesis, usted nos hablaba de que existen como esos 3 elementos para saciar esa sed. Nos hablaba de la oración como una primera estación, luego nos hablaba del leer y el estudiar, confrontarnos con la palabra, pero también con el magisterio. Y ese tercer elemento que es el anunciar, cómo hacer accesible en un lenguaje sencillo para que nos
podamos nosotros dar testimonio con la palabra, pero con la vida también de lo que creemos. Efectivamente, Padre Francisco, hay una sed de espiritualidad en el hombre y la mujer del siglo XXI. No solamente hay escenarios en los cuales se presentan principios utilitaristas, pragmáticos de vida, sino sobre todo seres humanos que tienen distintas vivencias, algunas muy satisfactorias y otras muy dolorosas. Es un ser humano que está en búsqueda de sentido, y es ahí donde el ministro de Dios, donde el representante del Señor tiene un papel crucial, fundamental en nuestra cultura, porque es el mediador entre Dios y los hombres, es el pontífice, el que hace de puente entre lo humano y lo divino. Esa pedagogía es muy bien reflejada en el ministerio del Papa Francisco, y por eso estamos en los lugares de la alegría y del dolor, en la celebración del bautismo de un niño, en la celebración de la primera comunión de un joven de 12 años. Estamos en el momento del matrimonio, pero también en esos lugares álgidos del dolor, como son los hospitales, aplicando la unción de los enfermos o acompañando el duelo de una familia por la pérdida de un ser querido. De tal manera que en lo profundo del corazón humano hay un deseo de sentido, de respuesta existencial, que tiene que estarse situando continuamente en medio de nuestras labores cotidianas. Y por eso planteaba en el retiro espiritual a los hermanos sacerdotes un camino que tiene 3 estaciones para saciar la sed de Dios, pero que pueden ser para todos nosotros, los estimados televidentes, los compañeros que están en el estudio, para cada una de nuestras familias. Primero, el arte de la oración, separar tiempo para Dios, lejos de la prisa pragmática en la noche, en el amanecer, cuando todo está en silencio, cuando las voces del mundo ya se aquietan, y esa experiencia es reconfortante, esa experiencia es recreativa, en el sentido de que nuestro ser se llena de una nueva presencia y es el Espíritu de Dios. Yo le invito, Padre Hernando, para que vamos a un pequeño receso y en el segundo momento hablamos de esas 2 estaciones siguientes. Vamos a un pequeño receso y ya regresamos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Padre Hernando, ¿cuáles son esas 2 estaciones rápidamente que nos permiten a nosotros calmar esa sed de Dios? Esa sed de eternidad que bulle en lo profundo de nuestro corazón debe ser saciada con una segunda estación, y es el encuentro fructífero con la palabra de Dios, un encuentro con Jesucristo, con ojos abiertos y corazón palpitante. A eso lo llama la tradición eclesial desde hace muchos siglos la lectio divina. Yo recomiendo mucho a las personas que dialogan conmigo, tome el evangelio que se proclama en las iglesias en la noche anterior, tome un pequeño cuaderno y haga unas notas de reflexión acerca de ese evangelio que leyó en la noche, y va a ver cómo la vida empieza a nutrirse, a ser mucho más próspera e iluminada por el Señor. Y la tercera estación consiste en el anuncio, que no se restringe únicamente a la dimensión
ministerial de los consagrados, sino de la vida cotidiana de todo bautizado. Cada uno de nosotros anuncia al Señor en su vida cotidiana, con los actos de la caridad, con los actos de estimación del prójimo, con los actos de la nobleza cristiana. Y necesitamos de ese anuncio para que la vida sea más cálida y más bella. Recordar, Padre Hernando, es vivir. ¿Qué recuerdos tiene usted de su infancia, de su familia de sangre ahí, para conocerlo un poco en el programa? Es una pregunta importantísima porque cada uno de nosotros como ministro de Dios responde a una tradición familiar. Una familia humilde, sencilla, oriunda de Mistrato en Risaralda, ubicada por varios años en Antioquia y también en Caldas, y siempre dedicada a la labor del comercio. Por eso siempre tuvimos 3 escenarios cerca: el templo, la escuela y el lugar del comercio, el encuentro con la gente en la cotidianidad a la cual podíamos servir desde distintos tipos de ocupaciones en el mundo del comercio. Y desde allí fue surgiendo poco a poco el interés de conocer a Dios y las respuestas que el mismo Señor me daba en dirección a la vida vocacional. Dios es el que llama, pero coloca a veces unos medios eficaces. ¿Qué recuerda? Muchísimos signos, Padre Francisco, algunos muy cotidianos y otros extraordinarios. Por ejemplo, tengo que decir, para la gloria de Dios, que en mi proceso de discernimiento vocacional, que fue muy extenso, de unos 6 años, tuve la experiencia de que 3 personas que me conocían se soñaron que yo ya era ministro de Dios sin entrar a un seminario. Y entonces cuando me contaban esos testimonios, te he visto en sueños siendo sacerdote sin entrar a un seminario, yo decía, es Dios directamente el que está llamando a esta persona para que ingrese a la formación sacerdotal. Obviamente ya había un proceso de seguimiento del Señor, de comunión eucarística frecuente y de relación con la Santísima Virgen María muy estrecha a través del Santísimo Rosario. Por lo tanto, es agradable decir que hay una certeza del llamado de Dios y una respuesta libre, voluntaria y personal a ese llamado. Su servicio ministerial, rápidamente, Padre Hernando, ¿cuánto lleva de sacerdote y qué servicios le ha pedido la Iglesia a nivel pastoral? Este año llego a los 14 años de servicio sacerdotal en la Iglesia Católica, con mucha satisfacción. He servido en distintas comunidades parroquiales, en Peralonso, muy cerca del Santuario y de la Virginia, en la comunidad de Gama, aquí en Pereira, y en los barrios Matecaña, Nacederos, El Poblado, y actualmente en la bella comunidad rural de Pereira, que es Arabia, donde ha nacido también el señor obispo Monseñor Rigoberto Corredor. Y a nivel institucional he podido compartir mi vida ministerial en el Seminario Mayor de Pereira y en la Universidad Católica de Pereira. Tenemos que aprovechar su doctorado aquí en esta última parte de este primer programa, porque yo quiero invitarlo al siguiente programa del 1 de abril, donde será puertas ya de la Semana Santa, y iluminar como desde la teología algunas realidades que vivimos hoy como iglesia, pero también en el tema un poquito político. Un cisma es una ruptura formal que se da dentro de la iglesia, generalmente muchas veces por disputas sobre alguna enseñanza de tipo católico. El Papa Francisco ha dicho esta semana que reza para que no haya cismas, pero no le tiene miedo a ellos, y sugiere que algunos de los que a veces lo atacan pueden tener problemas psicológicos y deben ser tratados con cierta amabilidad. ¿Cuál es la percepción suya desde la teología de esta realidad que pueda vivir hoy la Iglesia? Quiero remitirme a unas expresiones que son muy propias del mundo pastoral y teológico del Papa Francisco. Primero, la suposición de las tensiones en medio de un mundo multicultural, de un mundo que es cada vez más diverso en sus planteamientos, en sus posiciones
ideológicas, entonces es natural que existan algunas expresiones divergentes frente a la praxis eclesial, frente a la institución eclesial, en este caso de orden global, la Iglesia Católica. Pero por otro lado, tenemos que decir que puede mantenerse perfectamente en el siglo XXI la unidad en medio de la diversidad poliédrica. Ese es un término muy propio del Papa Francisco, es decir, que somos hermanos en Cristo, somos bautizados, integrantes de una misma iglesia, a pesar o aún teniendo divergencias de opinión, formas culturales distintas de expresión. Por lo tanto, yo diría que no hay riesgo de cisma en ninguna polaridad de la iglesia, ni en las facciones mucho más preconciliares, ni en las facciones mucho más progresistas. Yo diría que se mantiene una tensión armónica entre esas polaridades y gracias también a la actitud dialógica del Papa Francisco. Esa reflexión suya es muy profunda y el programa pues se nos está acabando, nos quedan 2 minutos. Una última pregunta y es, ante una iglesia católica que es perseguida, ¿cómo hacer una lectura desde la fe de esta realidad en el tema de América Latina y ahora en el Caribe? Hay unas tensiones justamente sociopolíticas en algunos estados del mundo en los cuales hay aversión a lo religioso, hay aversión a los signos de la creencia. Y esas tensiones a veces son extremas, rayan en los totalitarismos, rayan en las autocracias. Desde este programa y desde el sentir de nuestra catolicidad, hacemos un llamado para que ese tipo de regímenes sociopolíticos totalitaristas vuelvan a la raíz frontal de los principios democráticos, que son absolutamente saludables y necesarios. Si de algo se puede preciar nuestra nación colombiana, es de tener un sistema democrático sólido y creíble en el escenario internacional. Eso es claro y preciso. Padre, lo invito el próximo sábado para que nos acompañe en la segunda parte del programa. Muchas gracias a todos. A ustedes agradecerles que nos hayan acompañado en esta primera parte con el Padre Hernando Zuluaga. Invitarlos mañana por este mismo canal a las 7 de la mañana con la Santa Misa. Y el próximo sábado la segunda parte, donde ya hablaremos muy precisamente sobre la Semana Mayor. Una feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.